Cursos BCI. Introducción a Erdas Imagine y Geomedia. Con ustedes, Marta Villanueva, directora comercial de BCI, bufete de soluciones integrales y capacitadora certificada de Hexagon Geospatial. Y sin más, comenzamos. Ok, vamos a continuar para aprovechar el tiempo que tenemos al máximo. Nos quedan dos temas que son pues interesantes y extensos, pero me gustaría platicárselos un poco para que pues ya con mucha más calma y tiempo pudieran verlo en sus manuales. Hay dos grupos de datos en sus manuales que son la sección 27, Machine and Deep Learning, y la última sección que es 30, Mapping Features with AI Data, o con inteligencia artificial, mapeo de elementos con inteligencia artificial, y aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo. Esos son los dos temas que básicamente consisten en temas de inteligencia artificial aplicada a imágenes. El punto importante aquí cuando hablamos de inteligencia artificial es que para que hablemos de un algoritmo de inteligencia artificial tenemos que darle los elementos para que aprenda, ¿sí? O sea, no es mágico, ¿sí? O sea, tenemos que decirle al algoritmo, y estos algoritmos requieren de muchos datos de entrenamiento. Entonces, en la parte específica de lo que es Machine Learning, tenemos dos tipos de clasificación que ustedes pueden aplicar con Erdas Imagine y que son la clasificación, voy a apagar estas dos por el momento, que son la clasificación, me equivoqué de botón, perdón. Que son la clasificación vectorial. Esto se descuadró. Ahora sí. La clasificación vectorial y la clasificación raster, basado en aprendizaje de máquinas, ¿sí? Entonces, en el primer caso, lo que tenemos es un conjunto de datos, ¿sí?, que nos sirven para hacer el proceso de clasificación, ¿sí? Y estos datos son vectoriales. Y el resultado de la clasificación se asocia a un elemento vectorial. Es decir, tenemos, por ejemplo, a partir en esta ventana que tenemos, ¿sí?, vemos cómo tenemos la misma imagen en ambos casos. Es una imagen RGB NIR, o sea, con 4 bandas de muy alta resolución. Aquí pueden ver que tiene mucho detalle. No es exactamente una imagen satelital, sino que es más bien una foto aérea, ¿sí?, multiespectral. Entonces, tiene un suficiente nivel de detalle. Y hay dos maneras en que se puede hacer una clasificación muy detallada con este tipo de datos. Y es a partir de datos vectoriales, donde a partir de una segmentación derivada de una imagen de este tipo,
asociamos los resultados de la clasificación a un archivo vectorial. ¿Sí? O sea, el resultado de este proceso es un vector que es como este. ¿Sí? Este vector ya está clasificado y si yo vengo aquí a la sección de estilo y le doy valor único con base en la clase, me equivoqué de archivo vectorial, es este, perdón, unique value class. Están todos en ceros. Aquí, este es el problema. Aquí deberíamos obtener un archivo vectorial ya con todas estas clases, ¿sí? Con maíz, con bosque, con barbecho, con trigo, con agua y con todas las demás clases que tenemos disponibles. No me acuerdo. Este es suelo desnudo que no se está utilizando. Sí. Entonces, aquí podemos ver el resultado es vectorial cuando hacemos este tipo de clasificación, pero la identificación se hace con base en la imagen. Un segundo tipo de clasificación que podemos usar es con base en la imagen, tomando muestras, ¿sí?, de zonas que sabemos que son lo que estamos buscando, ¿sí? Se toman múltiples puntos de muestra de una zona. Y este tipo de dato me permite clasificar la imagen con mayores herramientas, entrenando un algoritmo para que aprenda que estos puntitos azules y los datos espectrales correspondientes a estos puntitos azules son maíz. Y hay otros que corresponden a suelo desnudo y otros a bosque y otros a agua, etc. ¿Sí? Pero necesitamos hacer la colección de todos estos datos. ¿Sí? Ese es un tipo de proceso de aprendizaje de máquinas que vamos a hacer. De hecho, vamos a hacer justo el del archivo raster con base en los puntos. En la parte de Deep Learning, inteligencia artificial, tenemos dos tipos de extracción de objetos. Si recuerdan, cuando veníamos aquí en la opción de Layout, aparte del layout estándar y del layout de cambio zonal, tenemos este de Machine Learning. Este layout de Machine Learning está enfocado específicamente a la extracción de elementos o a la identificación de diferentes objetos.
Esto es importante porque para poder hacer un proceso de extracción necesitamos decirle al software qué es cada cosa. Por ejemplo, si yo le quiero decir aquí que extraiga los edificios, ¿sí? Tengo que darle muchas fotografías de edificios. ¿Sí? Tengo que decirle cuáles son los edificios que voy a utilizar, cuáles son las carreteras, todos los diferentes tipos de carreteras, todos los diferentes tipos de piscinas, con sombra, sin sombra, con sombrillas, sin sombrillas, todos los diferentes tipos de vegetación, de árboles. Entonces, para que pueda hacer esa discriminación, tengo que decirle qué es cada cosa, para que pueda aprender. Entonces, estos procesos de inteligencia artificial requieren de entrenar a los algoritmos y requieren de construir estos datos para que funcionen los procesos de extracción. En este caso, también tenemos dos ejercicios. Uno es de extracción de objetos, ¿sí? Edificios, piscinas, y otro es un poco más orientado a la extracción de elementos específicos, en este caso aviones. ¿Sí? O sea, vamos a buscar una forma en particular dentro de imágenes un poco más complejas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer estos dos ejercicios. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio de Machine Learning, de clasificación raster, y vamos a hacer un ejercicio de Deep Learning de extracción de objetos. ¿Sí? Entonces, para el ejercicio de Machine Learning, los datos están en el directorio 27, Machine and Deep Learning Data, Data, Raster Classification. Aquí es donde están los archivos que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver primeramente, voy a cerrar momentáneamente esta imagen, que no lo vamos a usar en este momento. ¿Cuáles son los datos que necesitamos primeramente? ¿Sí? O sea, bueno, desde luego necesitamos nuestra imagen, ¿sí? Y solo para que vean, nuevamente voy a acercarme a alguna zona. Tampoco es una imagen de tan altísima resolución, ¿sí? Tiene buena resolución, pero casi es una resolución media. Miren, aquí el tamaño de píxel de esta imagen es de 1 metro. ¿Sí? O sea, no llega a ser una imagen submétrica. Entonces, dependiendo del tipo de imagen, pues van a ser las características de los procesos que ustedes van a realizar. Después necesitamos los datos de entrenamiento. O sea, son los datos que hemos tomado ya sea del campo o de fuentes muy verificadas. ¿Sí? A lo mejor son datos de productores o de agencias que periódicamente van al campo o que requieren que sus afiliados les manden esa información. Entonces, son datos verificados. Si vemos la tabla de atributos de estos puntos, ¿sí? Tenemos prácticamente dos tipos de datos, ¿sí? Que son los más importantes. Primero es el nombre, ¿sí? De la clase a la que corresponden esos puntos, ¿sí? Y los podemos ver aquí clasificados también. Tenemos terreno baldío o terreno suelo desnudo, maíz, barbecho, bosque,
agua, trigo y desde luego sin categorizar. Tenemos el número de clase que está asociado a ese elemento, ¿sí? El valor numérico. Ahí están también los valores numéricos. Y tenemos un número adicional que es un ID de clase, que este es adicional, pero realmente los que son más importantes son estos dos atributos, ¿sí? Que necesitamos asociar a todos esos puntos. Entonces, el primer paso dentro del proceso de Machine Learning es preparar los datos para el proceso de clasificación, ¿sí? Vamos a utilizar tanto la imagen como los puntos. Noten cómo este es un archivo shapefile donde tengo mis puntos de entrenamiento y aquí tengo la imagen. La forma en que yo entreno al algoritmo es transfiriendo ciertos datos de la imagen a los puntos. Entonces voy a utilizar los valores digitales de la imagen asociados con los puntos. Entonces lo que hacemos es transferir estos valores o crear una serie de atributos en el shapefile para que podamos decirles qué valores en la imagen tienen estos puntos, ¿sí? O sea, literalmente, prácticamente, en qué píxel están cayendo. Y recordemos, no es un solo valor, es una imagen multiespectral. Entonces tengo que decirle ese valor en las 4 bandas. Entonces, cuando hablamos de preparación de datos, nos referimos a esa parte, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar aquí Toolbox, vamos a seleccionar Spatial Model y vamos a crear un modelo gráfico. Necesitamos forzosamente utilizar estas herramientas porque son operadores que vienen aquí en el modelo gráfico. Son modelos muy sencillitos, no crean que va a ser un modelo súper complejo, ¿sí? Lo primero que necesitamos es un componente vectorial de entrada, un feature input, ¿sí? Este es un componente vectorial. Feature input. Seleccionamos aquí feature input, lo arrastramos. Seleccionamos también raster input y lo arrastramos, ¿sí? Tenemos 2 datos de entrada. Ahora vamos a buscar el operador que necesitamos, que es raster statistics. Vamos a generar las estadísticas por elemento. Noten cómo hay 2 en la categoría de estadísticas y en la categoría zonal. Vamos a utilizar el de la categoría zonal. Y los datos que me pide es un archivo vectorial de entrada y una imagen. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser un archivo vectorial, o sea, un feature output. Que incluso aquí lo podemos ver, feature output. Entonces, vamos a conectar nuestro modelo y vamos a definir, ¿sí? Aquí como es un modelo muy orientado, vamos a definir los archivos. En el archivo de entrada vectorial vamos a usar este, Land Cover Training Points. Y lo voy a seleccionar de aquí. Land Cover Training Points. Voy a ir mejor al directorio porque es el 27.
Data Raster Classification, aquí está. Land Cover Training Points. Este es este archivo que tenemos aquí. Y la imagen es la Land Cover IMG. Entonces vamos a seleccionar Land Cover IMG. Esa sí la debo tener aquí. Land Cover IMG. Ok. Estos son mis dos archivos, ¿sí? Ahora necesitamos configurar este operador, porque necesito decirle cuáles son los elementos que me interesan, ¿sí? Entonces, vamos a darle clic aquí en Statistics, Statistics per Feature, y noten como aquí tenemos una serie en el panel de propiedades, que lo voy a hacer un poquito más grande para verlo, ¿sí? Completo. Tenemos todas estas propiedades que se pueden calcular, ¿sí? El promedio, la máxima, el mínimo, la mediana, la moda, la desviación estándar, la diversidad, majority, minority, suma, frecuencia, y aquí hay un atributo, ¿sí? Entonces tenemos que seleccionar, vamos a activar la que dice Compute Min, y aquí me aparece ya ese puerto habilitado, y Min Attribute Base Name. Esto va a permitir que yo le pueda poner el nombre al puerto, ¿sí? Que yo pueda definir el nombre del atributo promedio. Esta va a ser donde vamos, aquí en el promedio, va a ser donde vamos a poner el valor del número digital, del valor DN, del número digital o del valor de píxel que tiene la imagen, ¿sí? Vamos a darle doble clic aquí, en este. Y aquí vamos a ponerle el nombre, ¿sí? DNB. Este es el valor del DN por banda, ¿sí? Eso es lo que significa esa indicación. O sea, vamos a tener atributos para la banda 1, para la banda 2, para la banda 3 y para la banda 4, ¿sí? Ya indicamos los datos de entrada. Vamos ahora a definir los datos de salida. En este caso, solo vamos a utilizar el promedio como quedamos, ¿sí? Y vamos a darle aquí el nombre. Y lo voy a escribir aquí afuera. Aquí nos solicitan en el manual ponerle el mismo nombre, o sea, Land Cover Training Points con atributos, ¿sí? Debe ser un archivo shapefile y aquí le decimos OK. Entonces, este archivo shapefile ya va a tener los datos asociados. Ya no va a ser solo los puntos, sino que ya va a tener los datos de la imagen en cada punto, ¿sí? Entonces, vamos a salvar el modelo también. Aquí, Save As. Y el modelo vamos a salvarlo como Data Prep. ¿Ok? Y ahora vamos a correrlo. Eso es lo que va a hacer este modelo, y ahorita abrimos los puntos para que ustedes vean lo que se adicionó.
ya terminó. Vamos a desplegarlo. Voy a desplegar aquí, nada más voy a apagar estos. Es LAN cover training points with attributes. Aquí ven. Si abro la tabla de atributos, noten cómo, ¿sí? Tenemos clase, tenemos nombre, como teníamos en el anterior, pero ahora tenemos el promedio de los valores, ¿sí? Tenemos, bueno, en este caso no es el promedio, es directamente el valor, porque es un solo píxel, banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, ¿sí? Entonces, todos estos valores, ¿sí? Son bosque. Son valores de puntos de bosque y estos son los valores que esos puntos tienen en cada banda, ¿sí? Entonces, con base en esta información, el paso número 2 es entrenar al algoritmo, ¿sí? Ese es el siguiente paso. Entonces, voy a cerrar esta ventana porque creo que se utiliza para el archivo shapefile. Entonces, para que no les vaya a mandar un error, yo les recomiendo que la cierren. Y vamos a crear aquí un nuevo... vamos a crear un nuevo modelo, ¿sí? En este modelo, nuevamente, vamos a seleccionar un Feature Input, ¿sí? Y aquí vamos a seleccionar un operador que se llama Select Attributes. Vamos a seleccionar una serie de atributos específicos de mi capa vectorial que ya tiene los valores que me interesan para mis diferentes puntos. Entonces aquí le pongo Select. Y fíjense cómo aquí me van saliendo, ya habíamos comentado, tenemos Select Attributes. Tenemos dos dentro de la opción de Feature Schema o Feature Scheme, esquema o estructura de los elementos. Tenemos Select Attribute y Select Attributes. Entonces, por favor, seleccionen el que dice Select Attributes, ¿sí? Este es el primero. Recuerden, vamos a entrenar, este paso es entrenar el algoritmo. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar los atributos. Y vamos a seleccionar ahora el operador, ¿sí? Que necesitamos. Aquí necesitamos un random forest. Entonces, vamos a seleccionar este operador dentro de clasificación, de la categoría de clasificación que se llama inicializar random forest. Este es el tipo de algoritmo. Caray, ¿qué pasó? Perdón. Este algoritmo es complejo, entonces si se toma un poquito de tiempo, no se desesperen. Por eso se tarda un poquito, ¿sí? Noten cómo en este caso, voy a ponerlo por así. En este caso tenemos dos datos de entrada para el proceso del operador de Random Forest, que son los datos de entrenamiento y el nombre del atributo de clase, ¿sí? Entonces, vamos a conectar este con este. Y nos falta, todavía no hemos definido, simplemente estamos adicionando los elementos. Nos falta un último elemento que va a ser el que nos va a permitir ejecutar la clasificación, que es el archivo síntesis de inteligencia. Estrictamente hablando, se le llama el resultado del intelecto de máquina,
¿sí? Entonces aquí vamos a buscar intellect. Y miren, aquí tenemos Machine Intellect Input y Machine Intellect Output. En este caso, vamos a utilizar Machine Intellect Output, porque esta operación de aprendizaje se va a escribir en un archivo que después nos va a servir para la clasificación. Entonces, son 3 etapas del proceso. Transferir, preparar los datos, que el algoritmo aprenda con base en esos atributos y se genere este archivo de aprendizaje de máquina. Y el tercero ya es hacer la clasificación. Entonces, ya que conectamos los elementos, vamos a empezar a definir las características. Por ejemplo, aquí vamos a poner nuestro archivo recién creado de Land Cover Attributes, Land Cover Training Points with Attributes, o sea, cobertura de uso del suelo de puntos con atributos. ¿Okay? Ese es mi archivo de entrada, ¿sí? Este elemento debe tener únicamente los atributos que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces es muy importante que removamos lo que no vamos a utilizar. Entonces vamos a darle doble clic aquí a este icono y al puerto, más bien, si ustedes le dan doble clic aquí al puerto, aquí seleccionamos cuáles son los atributos que vamos a utilizar. Es muy importante el nombre de clase, los valores en la banda 1, los valores en la banda 2, la banda 3 y en la banda 4. ¿Sí? Estos son los únicos atributos que vamos a utilizar para el aprendizaje del Random Forest. Y le decimos OK. Después vamos a darle doble clic. A ver, aquí. Este ya quedó. Vamos a darle doble clic a este. Y aquí tenemos que darle el nombre, ¿sí? Vamos a utilizar el atributo de nombre, name. ¿Sí? Es el que definimos en el paso anterior. ¿Ok? Ah, bueno, aquí nos dicen, yo no me fijé, perdón, aquí nos indica que le pongamos, sí va a ser ese atributo, pero nos dice que le cambiemos el nombre para que sea class attribute name. Ok. Finalmente, vamos a definir el nombre para el archivo donde se va a sintetizar. Este es un archivo de formato nativo, ¿sí? Tiene por eso esta extensión MIZ. Este archivo de inteligencia sirve exclusivamente para el proceso de clasificación con aprendizaje de máquinas. Entonces aquí vamos a seleccionar como nombre RF Land Cover .mif. ¿Sí? Es nuestro archivo de referencia para el aprendizaje de máquinas. Y le decimos OK. Vamos a salvar nuestro modelo. Este se va a llamar intelecto o inteligencia, ¿sí? Referencia raster. Este es para nuestro proceso de clasificación. Raster
Le decimos OK y lo corramos. Este no lo vamos a poder visualizar. Este es un archivo que crea nada más un archivo MIZ. ¿Sí? El siguiente paso es realizar ya el proceso de clasificación de la imagen, de nuestra imagen original, pero ahora de todos los píxeles, ya no solo de donde están los puntos, y utilizando el archivo de aprendizaje de máquinas. Aquí hubo un error. A ver qué puede haber pasado aquí. Déjame ver. Déjenme ver el archivo de sesión. Sí, es el nombre de clase. Sí, ya decía yo que yo recordaba que tenía que ser name. Déjenme verificar. Ahora sí. Sí, como les comentaba, este atributo de aquí se tiene que llamar igual. Se tiene que llamar igual que este. Sí, perdón, que este. Se tiene que llamar igual que este. De los que seleccionaron. Para que no tengan problema en crear el archivo de intelecto. Sí. Bueno, muy bien. Ya tenemos nuestro archivo generado. ¿Sí? Básicamente ya tenemos dos modelos. El primero que prepara los datos. Este que genera el archivo de inteligencia con el cual aprende el algoritmo. Y tenemos que generar ahora uno nuevo para ¿sí? Para la clasificación. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Vamos a generar un nuevo modelo. ¿Sí? Este lo voy a apagar porque estos puntos que estamos mostrando fueron el origen, pero no solo con base a eso se hace la clasificación. ¿Sí? Entonces, vamos a adicionar nuevos operadores. Aquí necesitamos forzosamente un raster input, o sea, vamos a clasificar una imagen. ¿Sí? Después tenemos que dar como componente de entrada un machine intellect input. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar aquí intellect. Y aquí tenemos la opción de input. El que usamos en el modelo anterior fue output para que pudiéramos crear ese archivo,
pero en esta lo utilizamos como dato de entrada. Muy importante porque son dos diferentes, ¿sí? ¿Qué operador vamos a usar para el proceso de clasificación? Vamos a usar el operador de Machine Learning. Bueno, hay muchos de Machine Learning por lo que se ve. Vamos a seleccionar Classify. Classify using Machine Learning, ¿sí? Hay diferentes opciones. Noten, en este caso vamos a utilizar el que dice Machine Learning y denle un momentito porque es, como les decía, un poco más pesado. Okay. Este operador, este tipo de modelo es, digamos, el más directo porque tal cual como tenemos los datos de entrada, es directo. Lo que me pide es un archivo de inteligencia y los datos de entrada. Y voy a tener como archivo de salida un raster output. Entonces aquí conecto y ya lo que tengo que hacer es indicar los diferentes archivos en cada caso. En el primer archivo de entrada es la imagen que vamos a clasificar, que es land cover. Y en el segundo caso es nuestro archivo de intelecto, el MIZ, ¿sí? Que tengo en mi directorio de training. ¿Okay? Muy bien, vamos a definir el nombre de nuestro archivo de salida, ¿sí? Y vamos a ponerle imagen clasificada. Classified image. MG. No tenemos que indicar nada más hasta donde veo. Es un archivo, va a ser un archivo de clasificación, o sea, un archivo temático. Entonces ya no tenemos que indicar más indicaciones. Vamos a salvar nuestro modelo nada más como raster land cover classify. Ahí está mi modelo. Entonces ya tenemos 3 modelos para cada una de las etapas del proceso de clasificación. Prácticamente nada más tendríamos que abrirlos, o sea, para seguirlo utilizando con esta metodología, con otros archivos. ¿Sí? Entonces ya está salvado y vamos a correrlo. Ok, ya terminó. Vamos a ver ahora el resultado. Classify image. Aquí está.
Vamos a abrir la tabla de atributos. Voy a cerrar este momentáneamente y vamos a abrir la tabla de atributos. Son muchos píxeles, pero como pueden ver, aquí están por clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, barren es suelo desnudo. Vamos a ponerlo en este color gris. Con barbecho, vamos a ponerlo en gris. Bosque, agua y trigo. Por ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver las clases, ¿sí? Y si nos acercamos, aquí podemos ver ya con más detalle los diferentes elementos. Aquí noten cómo hay algunas zonas que las sombras de los árboles lo está confundiendo con agua, ¿sí? Porque es lo más cercano espectralmente de acuerdo a los valores que les estamos dando. Entonces tendríamos que considerar un elemento de agua, perdón, de sombra o de sombras, ¿sí? Por las características que tiene, ¿no? Entonces, de esta forma podemos generar archivos de clasificación mucho más detallados, enfocados hacia cualquier tipo de cobertura, ¿sí? Aquí es como una cobertura un poco más general, pero en general los cultivos suelen ser complicados de diferenciar. Entonces, esta es una manera directa, porque tenemos certeza de que en esas zonas de puntos que estamos utilizando, pues tenemos la información correcta. Esta sería la metodología para aprendizaje de máquinas. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, pues vamos a continuar con con el ejercicio, que sería el último ejercicio del día de hoy. Rubén, Cristina nos solicita la activación de su micrófono. No sé si Rubén nos escuchó. Cristina, dame un segundo. Muy bien. Vamos entonces a... Marta, una pregunta. sí. Los archivos de referencia para que entre como conocimiento a la Machine Learning, ¿siempre van a ser de puntos o pueden ser también polígonos? Pueden ser polígonos también, pero entonces es una clasificación de elementos vectoriales. Para imágenes, para que salga así en imagen raster,
deben ser puntos. Ok. Cuando usas polígonos, lo que se clasifica es un archivo vectorial. Ok, gracias. Por nada. Ya ahora te activa, Rubén, tu micrófono, Cristina. Muy bien. Vamos a entonces hacer el siguiente ejercicio que tiene que ver con Deep Learning. Deep Learning hay de dos tipos, el que está enfocado a, bueno, ambos están enfocados a la identificación de elementos. La diferencia es qué hacemos con ellos, ¿sí? Simplemente reportamos su existencia o identificamos cuáles son estas zonas o estos elementos directamente en la imagen. Entonces, para esto vamos a utilizar el último, el folder 30 de mapear elementos con inteligencia artificial. Y en este caso tenemos la clasificación, que es una forma de Deep Learning. Esta parte de clasificación es igual a la que está en la parte de Machine y Deep Learning. Y la que tenemos en detección de objetos, ¿sí? Noten cómo aquí en el folder de datos de entrenamiento de detección de objetos tenemos 5 folders, ¿sí? Dentro del folder de Detect están las imágenes que vamos a clasificar. Y dentro de este folder de Object Detection hay uno que se llama Train. Este es importante porque aquí tenemos todos los diferentes tipos de imágenes. Permítanme hacerlo un poco más pequeño. Todos los diferentes tipos de imágenes donde hay aviones. Entonces, sí tengo que hacer una preparación, desde luego, pero necesito darle elementos para que aprenda. Algo tan sencillo como identificar que es un gato, tengo que darle uno blanco, uno negro, uno gris, uno cálico, de frente, del lado, de pelo largo, de pelo corto, para que entonces pueda identificar todas las diferentes variaciones. Entonces, mismo caso, tiene que aprender, ¿sí? Entonces, vamos vamos a los pasos para la identificación de objetos. En este caso, el manual está dividido en dos secciones, ¿sí? El folder de entrenamiento, ¿sí? Si yo vengo aquí a mi archivo, aquí yo puedo ver los diferentes archivos que conforman mi folder de entrenamiento. Vamos a seleccionar uno de ellos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Training 1. Y, bueno, le voy a decir que sí, genere las pirámides. Aquí decía que no, pero bueno, ya la creé. Realmente no necesitarían las pirámides porque son muy chiquitas, pero bueno, esta es una manera. Aquí tenemos varios aviones, varios diferentes tipos de aviones. Entonces, lo que vamos a hacer es
seleccionar lo que se llaman bounding box. Un bounding box es la cajita que identifica específicamente lo que es un avión. Entonces, aquí yo haría una cajita más o menos de este tipo para decir esto es un avión. Y este es un avión con el túnel pegado. Este es un avión solo, ¿no? Entonces, vamos a identificar diferentes tipos de aviones. Eso es lo que vamos a hacer. No lo vamos a hacer aquí directamente, lo vamos a hacer en la interfase para que nos sirvan como muestras o como elementos para nuestro algoritmo de aprendizaje y detección. Después de que hacemos este proceso con alguna de estas imágenes, vamos a hacer el proceso de identificación automática o detección automática de aviones en otra de las imágenes, ¿sí? Este folder es nuestro folder de entrenamiento. Pero aquí tenemos otro folder que es nuestro folder de detección. Dentro del folder de detección tenemos imágenes que no vamos a usar para el proceso de entrenamiento, y de lo que se trata es de ver cuántos aviones de estos podemos detectar con base en los objetos que definimos utilizando las otras imágenes, ¿sí? El objetivo del ejercicio es que podamos identificar de forma automática todos o la mayor cantidad de aviones en estas imágenes, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar el layout de Machine Learning. Tenemos aquí al layout y seleccionamos el layout de Machine Learning. Vamos a seleccionar aquí en proceso. Déjenme seleccionar aquí. Train. Aquí en si gustan apuntar esto, porque lo van a necesitar. Esta pestaña cambió de nombre con esta versión. Es Train y no ML Train. ¿Sí? O sea, esta es la pestaña de aprendizaje, y antes se llamaba Machine Learning Train y ahora es solo Train. Entonces, aquí vamos a seleccionar qué tipo de proceso de entrenamiento, de colección de datos de entrenamiento vamos a realizar. Hay 3. Las image chips son, digamos, como que unas imágenes pequeñas de referencia, como los thumbnails, podría decir, o sea, estas pequeñas imágenes de previsualización. Podemos generar esas imágenes de referencia. Podemos generar solo los footprints o solo las áreas que cubren los objetos que nos interesan, o podemos generar una combinación de ambos. En este caso, para este ejercicio que vamos a realizar, vamos a generar únicamente los footprints. Footprints only, ¿sí? En este momento, todos nuestros botones están desactivados, ¿sí? Conforme vayamos avanzando en nuestro proceso, estos se van a ir activando. Entonces, vamos a seleccionar aquí la opción para abrir un archivo, ¿sí? Venimos aquí a File, Open, Raster Layer,
y vamos a seleccionar la primera de nuestras imágenes que está en nuestro archivo de train, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar train 1. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra imagen de train 1. Creo que esta ya la había usado. Vamos, no deberían salir estos. Déjenme cambiar de imagen. Pero yo me quedo esto aquí. Voy a tener que volverla a abrir. Denme un segundo. Esa imagen ya está procesada. Ok. Vamos a seleccionar, perdón, train, footprints only. Y entonces vamos a abrir la 2. Ah, caray. Esta también ya la... Aquí no les debe salir todavía un nombre de clase porque todavía no lo hemos generado. Aquí son muy poquitos aviones. No, pues... Creo que ya los procesé todos. Aquí no debe salir el nombre de clase. Déjenme probar borrarla, ¿sí? Ok. Entonces, voy a... Para que vean el proceso de generarlo, ¿no? Aquí en nuestra imagen que vayamos a utilizar para crear el proceso, ¿sí? Nos debe salir aquí la opción vacía, ¿sí? Entonces, en nuestras clases, aquí nosotros tenemos que ponerle el nombre de si va a ser un barco, un avión, un contenedor, un tráiler, o sea, el objeto específico que vayamos a identificar, ¿sí? Y aquí es el color con el que lo vamos a mostrar en la pantalla, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos esta opción, ¿sí? Ya podemos ir a la parte de
colectar muestras, ¿sí? Y aquí podemos empezar a digitalizar las zonas de los bounding boxes o las áreas que representan cada avión, ¿sí? Entonces, vamos a venir aquí en el grupo de herramientas de colección de datos de entrenamiento y vamos a seleccionar Create Fixed Size Footprint. Ustedes pueden activar esta opción para que se quede activada y no tengan que estar activándola cada vez, ¿sí? Entonces aquí vamos a acercarnos. Aquí no sé por qué está saliendo de este tamaño tan grande. Creo que aquí tengo que hacerla un poco más chico. Vamos a ver. Sí. Sí, mucho más chico. Ok. 75. Ok. 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 Lo ideal es tratar de digitalizar la caja, ¿sí? Aquí yo debería poder hacer esto justamente para la caja. Déjame borrar esto. También pueden usar esta, ¿sí? Y entonces digitalizarla, ¿sí? Están estas dos opciones. Pueden utilizar la fija. A mí me gusta más esta. Y ya digitalizan exactamente el tamaño de la caja que necesitan. ¿Sí? Y nos pide colectar varias footprints de diferentes aviones, ¿sí? Y después vamos a salvar esas footprints. Entonces vamos a salvarlos, vamos a digitalizar algunas más, ¿sí?
Por ejemplo, ¿sí? Aquí ya tengo, pues, los que se ven mejor, ¿sí? Los que se ven más estándar. Bueno, aquí me faltó uno que se ve bien también. Este es solo para muestra, ¿sí? O sea, no vamos a clasificar esta misma imagen. Por eso se recomienda digitalizar varios tamaños y en varias formas, recordemos, de la posición de los aviones, ¿sí? O de los objetos que vamos a utilizar. Entonces, vamos a salvar ahora nuestras muestras. Save.footprints. Aquí decimos Save Footprint y estos archivos se van a este proceso se va a salvar en un archivo XML, ¿sí? Que es donde está la imagen. Si ustedes ven aquí en Train, ¿sí? Y me voy aquí a detalles, cada uno de estos tiene su propio archivo XML, que es donde está guardado el archivo de footprints, ¿sí? Entonces, esta fue la que hice ahorita, porque tiene estas pirámides. Y aquí está el archivo XML que acabo de guardar hoy, 24 de septiembre, ¿sí? Ok. Vamos a ver este archivo XML. Si lo editan con Notepad, aquí pueden ver qué características tiene el archivo. Pues es básicamente un encabezado, cuál es el nombre de la imagen y cuáles son las coordenadas de imagen de donde está el avión, ¿sí? En todas esas coordenadas hay aviones, ¿sí? En este caso es el nombre del objeto que va a ser nuestra clase y las diferentes posiciones donde se encuentra, ¿sí? Aquí ustedes pueden tener diferentes tipos de imágenes, ¿sí? De lo que se trata es de que puedan proveer al software con la mayor cantidad de información. Pueden tener 5 imágenes, 10. Mientras más variedad tengan, más garantía tienen de que van a estar creando más, más elementos para identificar los objetos que quieren identificar. Muy bien, vamos a crear ahora un nuevo modelo, ¿sí? Ya generamos aquí los ya generamos las muestras de los aviones. Todas las demás imágenes ya tienen estas zonas generadas. Vamos ahora a generar un modelo, ¿sí? Vamos a crear un modelo nuevo. Y en este caso vamos a utilizar un operador para detección de objetos. Object Detection. Vamos a inicializar el proceso de detección de objetos, ¿sí? Y noten cómo lo que nos piden son datos de entrenamiento y tenemos que tener como salida un archivo de inteligencia de máquina, ¿sí? Nuevamente un Machine Intellect. O sea, mi archivo de salida es un Machine Intellect
output. ¿Sí? Ok. Entonces aquí selecciono este y lo conecto. Okay. Estoy viendo que propiedades hay que modificar de este archivo. Si seleccionamos, perdón, si seleccionamos nuestro primer operador, aquí hay varios pasos que tenemos que determinar, ¿sí? Para empezar, tenemos que definir el número de pasos y el porcentaje de validación. Entonces, aquí tenemos el número de pasos y el porcentaje de validación. En el número de training steps, aquí nos pide que lo pongamos en 100. Esto es menos de lo que habitualmente se necesita, pero pues la idea es que ustedes tengan una idea general del proceso para que no se lleve tanto tiempo, ¿sí? En la parte de porcentaje de validación lo vamos a dejar en 15 y vamos a activar estos tres componentes: Training Step, Validation Percentage y Detector Network ID. Vamos a indicar aquí el nombre de salida para nuestro archivo y le vamos a llamar detectplanes.mis. ¿Sí? Detectplanes. ¿Ok? Vamos a salvar el modelo y vamos a salvarlo como Deep Learning, inicialización de detección de aviones. Muy bien. Nos faltan los datos de entrenamiento, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es indicar el folder donde están nuestras imágenes. Es 30, Training Data, Object Classification, Train. ¿Ok? Entonces aquí ya vemos que tenemos toda nuestra ruta. Voy a volver a salvar nuestro modelo. ¿Sí? Y ahora vamos a crear nuestro archivo de inteligencia. Y le decimos run. Este se toma un poquito más de tiempo porque por eso le disminuí el número
de pasos de entrenamiento, porque si no se tarda 10 veces más. ¿Sí? Este es un poco más elaborado, ¿no? Pero sí nos da tiempo de tener el proceso final. Ya estamos a punto de terminar prácticamente. Necesitamos ahora correr el proceso y que nos diga dónde identifica los aviones en otras imágenes que no hayamos utilizado como campos de entrenamiento. Bueno, entre tanto, en lo que termina de procesar, quisiera aprovechar para preguntarles si han tratado de abrir su software de Geomedia y si abre cuando lo activan. Deben ver, al igual que con Erdas Imagen, una interfase tipo Ribbon muy similar como esta que estoy abriendo. Les abre esta opción que ustedes seleccionan Blank Geo Workspace. Le dicen OK. Esta es la interfase que deben ver. ¿Sí se las abre? OK, perfecto. ¿A todos? Muy bien. Ya descargaron los datos del Drive de, de los ejercicios. OK, perfecto. Muy bien. El día de mañana utilizaríamos esos datos, los datos de Geomedia, que se descargan del directorio complementario. Ténganlos por favor ya descomprimidos, son estos de Geomedia, y ahí tienen un Geomedia Training Data, ¿sí? Estos son los que vamos a utilizar, ¿sí? Va a ser muy específico, ¿sí? Vamos a orientarnos a las funciones básicas, ¿sí? Entonces vamos a, a trabajar con estos datos en particular, ¿sí? Claro, Jared, muchas gracias. Bueno, ya casi termina con la inicialización. Vamos a esperar unos minutos más. Entre tanto, si tuvieran alguna pregunta, si tuvieran alguna inquietud con los datos o con los procesos, déjenme saber, por favor. Nada más estoy verificando que no se haya atorado nada. Sí, sí, pues sí está consumiendo muchos recursos. Parece que ya avanzó. Ahora sí. Correcto. Ya terminó. Muy bien. Se tomó un poco de tiempo, pero ya terminó. Bueno. Esto es lo que nos está dando
de precisión en los entrenamientos, ¿sí? Por eso ven que le disminuimos los pasos a 100 y por eso estos valores de precisión son, entre comillas, tan bajos, porque no ha podido realizar más verificaciones. Digamos que en un proceso estándar necesitamos muchos más pasos de entrenamiento para elevar nuestra precisión. Pero aquí vamos a usar imágenes muy pequeñitas, ¿sí? Realmente esto es para cuando estamos hablando de elementos mucho más grandes, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora el siguiente paso es detectar nuestros aviones. Entonces, nada más déjenme salvar mi modelo, que ya es la inicialización. Vamos a crear un nuevo modelo y en este caso vamos a pues prácticamente a indicar una imagen de entrada sobre la cual se puedan aplicar el intelecto, ¿sí? O el archivo de inteligencia que ya generamos para la selección de aviones, ¿sí? Entonces vamos a dar como entrada también el intellect input. Vamos a detectar objetos. Detección de objetos usando Deep Learning. Y este operador tiene dos componentes de entrada: la imagen que se desea identificar y el archivo de inteligencia con base en el cual se van a identificar los elementos. Y el archivo de salida va a ser un feature output, es decir, va a ser un archivo vectorial donde nos va a mostrar las zonas donde están esos elementos. Es decir, no me va a extraer píxeles, no me va a extraer la forma del avión, me va a decir aquí hay un avión, ¿sí? Entonces, como imagen vamos a utilizar alguna de la que está en nuestro directorio de de Object Detection, Detect. Aquí tenemos 3 imágenes diferentes, ¿sí? Vamos a seleccionar, por ejemplo, la 3. La voy a seleccionar aquí y la voy a abrir para que la vean. Voy a abrirla aquí también. Porque la verdad no me acuerdo bien. Esta es una imagen más compleja. Ahora la vemos. Ok. Ok. Noten, esta imagen tiene varios aviones. No son tantísimos, pero hay una zona donde sí tenemos muchos más aviones. Ustedes pueden seleccionar la que gusten de las que están en el directorio de detección. Y ahora vamos a escribir el archivo de salida, ¿sí? Que va a ser un archivo shapefile. Y vamos a darle como nombre imagen, esta es la 3, imagen 3, detección de objetos. En la imagen 3. ¿Sí? Y bueno, vamos a salvar nuestro modelo
como Deep Learning, Plane Detection. Aquí es directamente la detección. Aquí teníamos el de init, o sea, inicializar el aprendizaje de la generación del archivo de aprendizaje. Entonces aquí es solo la detección. ¿Ok? Y ya que tenemos esto, vamos a correrlo. Ah, caray. No le di el nombre del archivo de intelecto. Training es detectplanes.mix. Es justo el que se tardó tanto tiempo. Voy a volver a salvar nuestro archivo. Y le decimos run. Ahora sí. Ok, ya terminó. Entonces voy a apagar este para tener más área de visualización. Y vamos a ver cuántos identificó. Image 3, detección de objetos. Ahí están. Vamos a... voy a hacerla transparente. Bueno, primero voy a hacer esto rojo y un poco más grueso. Y después vamos a hacerlo transparente. Ahí hay varias zonas que detectó como aviones que no son aviones, ¿sí? Pero pues vamos a ver si le faltó detectar algún avión. Todos los aviones están detectados, pero sí detectó áreas que no son aviones. Ah, sí le faltó uno, miren. Aquí le faltó uno de acá. Esto, si aumentamos la precisión, esto deja de pasar, ¿sí? Porque ya tiene mucho más elementos de enseñanza el propio algoritmo, ¿sí? O sea, todos estos que son los tubos, ¿sí? Ya no los confunde con aviones. Entonces, pues ya con más tiempo, yo les recomiendo que le den más pasos a la de training step para que el algoritmo aprenda más, ¿sí? Pero ese es un proceso que tienen que dejar pues corriendo mucho más tiempo, ¿sí? Como pueden ver, es un componente avanzado y pues aprovecha las funcionalidades de las imágenes de muy alta resolución, porque eso es lo que necesitamos con estas imágenes, poder justamente discriminar este tipo de elementos. Si le dan tal vez 500 o 700 pasos, a lo mejor no 1000, pero si le dan el doble o el triple, deben mejorar los resultados. Muy bien. Aquí este debe tener una tabla de atributos, ¿sí? Aquí pueden ver, por ejemplo, la probabilidad. Esto se me estaba olvidando, ¿sí? Aquí pueden ver la probabilidad que tuvo cada uno de los elementos. Es muy probable que los que no son aviones, vamos a ver qué probabilidad tiene, 0.68, pues aún así es alta. Todos los aviones deben estar arriba de 0.70 o tener esa, miren, sí, estos tienen probabilidades bajas, los que son los tubos. Entonces, esa puede ser una manera para que ustedes discriminen. Aún aquí es 0.6, 0.6. Este salió alto por la forma que tiene. Entonces, sí necesita más iteraciones, más pasos el proceso de aprendizaje.
Pueden probar también con otra imagen, ¿sí? Y tenemos 3 imágenes. Prueben con una imagen suya, con una imagen que descarguen de internet, utilizando este mismo archivo de intelecto. Simplemente cambien de imagen. Aquí cambien de imagen y veamos qué resultado obtiene, ¿sí? Revísenlo, me dejan saber cualquier duda que tengan. No sé si tengan alguna pregunta adicional. No, Marta, todo, bueno, en mi caso todo claro. Perfecto, me da mucho gusto. Bueno, pues este es el currículum de percepción remota. Mañana les voy a platicar. El currículum de GIS es mucho más sencillo. Mañana me voy a enfocar en los conceptos muy básicos y en la parte más importante, que es el análisis espacial. Entonces, o las consultas dinámicas. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana en Geomedia. Entonces, pues mañana nos vemos.